Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es la influencia del medio ambiente en la expresión genética. Ya hemos hablado de la genética, del ADN, de los cromosomas y de los mecanismos hereditarios. La epigenética trata sobre la influencia que tiene en dónde vivimos, cómo nos alimentamos, qué hábitos tenemos en esa expresión genética. También es llamada epigénesis. Nosotros poseemos un mecanismo que rige el funcionamiento de nuestros genes sin que esto altere la estructura del ADN. Los genes se activan y desactivan en diferentes etapas del desarrollo de manera natural, por ejemplo, cuando entramos a la pubertad o cuando las mujeres se embarazan. Sin embargo, también puede haber activación y desactivación de genes por influencia del medio ambiente. Por tanto, podemos decir que el medio ambiente puede influir en cuándo y qué genes se van a activar o desactivar. ¿Cómo funciona esto? Nuestros hábitos y nuestras experiencias de vida producen cambios químicos en nuestro cuerpo. Algunos factores ambientales como el estrés excesivo o el tabaquismo pueden iniciar procesos químicos que lleven a cambios en el epigenoma. Estas sustancias químicas se imprimen en un determinado gen y hacen que se altere la interpretación del ADN de dicho gen por parte de las células. Recordemos que nuestras células tienen que interpretar el ADN de nuestros genes para poder funcionar de una manera determinada. Las sustancias químicas de las que hablamos hacen que esta interpretación se modifique, se altere y ya no sea la misma que sin ellas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos hábitos que se tienen en el mundo de hoy, como comer comida extremadamente procesada o lo que podríamos llamar comida chatarra, fumar o ingerir sustancias tóxicas para el organismo, también el estrés excesivo por consecuencia del trabajo o de las relaciones familiares poco saludables. Y así como hay hábitos y formas de vida un poco perjudiciales, hay hábitos que también nos hacen bien, como por ejemplo el hacer ejercicio, el meditar, el dormir adecuadamente, etc. Continuemos. Es así como los genes pueden activarse o desactivarse de acuerdo al medio en que vivimos y los hábitos que tenemos. Epi significa sobre la genética. Son alteraciones que se dan sobre el ADN sin dañar su estructura, sino solo su funcionamiento. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué factores ambientales van a influir para que se activen o se desactiven ciertos genes o en el funcionamiento de mis genes? Pues primero, ¿en dónde vives? Si vives en una ciudad muy contaminada, si vives en el campo, si vives con la naturaleza, si el agua que consumes está limpia o tiene sustancias químicas nocivas. Con qué te alimentas también influye. Si te alimentas bien o por el contrario sufres de desnutrición, si los alimentos que consumes son frescos, son saludables, o por el contrario consumes mucha comida procesada o que contiene muchas sustancias químicas, si duermes bien o no, cuánta actividad física realizas, si de repente muy poca o demasiada, si tu entorno es estresante o no, es decir, si estás la mayor parte del tiempo relajado o si por el contrario estás muy nervioso, ansioso porque alrededor tuyo hay muchas cosas que te hacen sentir alterado o nervioso. Y también si fumas o bebes o si ingieres sustancias tóxicas para tu organismo. Todo eso influye. Y no solo eso, sino que la parte social también influye mucho en la epigenética. ¿Por qué es importante saber sobre la epigenética? Buena pregunta. Primero, porque enfermedades como el cáncer, la diabetes y las cardiopatías
pueden ser explicadas por esto, pueden tener su origen en esto. También porque es necesario que seas consciente que tu modo de vivir puede afectar tu salud y que tal vez vas a necesitar hacer algunos cambios para que tu salud esté en óptimas condiciones. Como te comentaba, los factores ambientales también pueden ser de naturaleza social, es decir, cómo te relacionas tú con las demás personas que están a tu alrededor. Las células son particularmente vulnerables a la modificación epigenética en periodos críticos, como la pubertad o el embarazo. Es por eso que el ser humano en estas etapas debe cuidarse o ser cuidado mucho más. Las modificaciones epigenéticas pueden ser heredables, es decir, que todas esas experiencias y todas esas modificaciones pueden llegar a ser transmitidas de padres a hijos e incluso a nietos. Por eso es importante saber todo esto. Ahora les voy a contar algunos ejemplos de influencia de la epigenética. Por ejemplo, se han dado casos en investigaciones que un gemelo puede ser susceptible a una enfermedad y el otro gemelo no, teniendo en cuenta de que los gemelos comparten su ADN, es decir, en el caso de los gemelos idénticos, la secuencia de ADN es igual. ¿Y por qué es que uno puede desarrollar o puede ser vulnerable a una enfermedad y el otro no? Eso lo explica la epigenética. Otro ejemplo es en el cual hay gemelos que desarrollan la misma enfermedad, pero en edades distintas. De repente tienen un gen determinado ambos. Sin embargo, no los dos desarrollan esa enfermedad al mismo tiempo, sino que el gen se activa en edades diferentes de acuerdo a el entorno de cada uno o a cómo ve la vida cada uno también. Un ejemplo muy impactante es sobre los sobrevivientes en campos de prisioneros de guerra. En un artículo de la BBC, cuentan que al final de la Guerra Civil de Estados Unidos hubo muchos prisioneros en campos de prisioneros de guerra de la Confederación y sus condiciones eran terribles. Muchos de ellos murieron allí, pero los que lograron sobrevivir fueron marcados de por vida por estas experiencias, ya que tuvieron problemas de salud, peores perspectivas laborales y menor esperanza de vida. Y no solo eso, sino que estos efectos se extendieron a los hijos y a los nietos de esas personas. Hay estudios que indican que el aislamiento social puede llegar a producir enfermedades inflamatorias en las personas, cardiopatías y enfermedades autoinmunes. Y hay también otros estudios que indican que el estilo de vida de una mujer, años antes incluso de salir embarazada, puede influenciar en la salud de su descendencia, tanto de sus hijos como de sus nietos. Finalmente terminemos con un ejemplo de unos gatos clonados. A pesar de que su material genético es idéntico, el color del pelaje de los gatos clonados puede ser diferente como resultado de influencias ambientales. Esto quiere decir que los cambios epigenéticos pueden alterar el fenotipo sin alterar el genotipo. El fenotipo es la expresión genética que podemos ver, el color de los ojos, la forma del cuerpo, etc. Y el genotipo es lo que no podemos ver, es decir, la secuencia de nuestro ADN. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Harcourt Kaur, a Rosa Quispe, a Alexander Apolinar Vega Arias, a Adriana Aguilar, a Roger Méndez Cruz, a Astrid Lupita Castañeda, a Guadalupe Beltre, a Juan el Pro el Chumpitaz, a Rey Aquino, a Romy Montalbán, a The Ninja Music, a Sebastián Martínez y a Nilo Yonel Salgado Espíritu. Gracias chicos por haberme acompañado en el estreno de un video de la semana pasada. También quiero saludar a Rey Aquino, que me pidió por favor que lo salude. Un saludo para ti, Rey. Espero que nos sigas acompañando en los estrenos. También a Silvia Violeta Maciel Saucedo, a la que le gusta el canal. Me alegra mucho, Silvia, que te guste y que te sirva. Después a Leida López, que me dice gracias. Gracias a ti por comentar, Leida.
A Sara García, que me dice excelente servicio. Me alegra mucho que te guste nuestro servicio, Sara. Siempre sigue viniendo, te lo explico. Y finalmente a Ana Cecilia Santander, a quien le gustó mucho el video y le ayudó con su tarea. Qué bueno, Ana Cecilia, que te haya servido. Un abrazo para ti. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao!